La inseguridad en México. En la actualidad se habla de la inseguridad como si fuera algo normal. Esto llega al punto en el que todos los mexicanos toleramos estos niveles de violencia que sufrimos en nuestro país. Las causas de la inseguridad son pobreza y desempleo. Al no tener un empleo y no recibir un salario, la gente se ve obligada a cometer actos delictivos para obtener dinero y cubrir sus necesidades básicas. Corrupción del gobierno. Esto es muy importante, ya que de esto depende la seguridad pública que obtendríamos. Tristemente se carece de esta seguridad en el país. Otro punto que influye en la corrupción del gobierno es la alta capacidad o gran poder de las bandas del crimen organizado que trascienden las fronteras. Los casos resueltos de violencia. El 90% no son resueltas y el 10% lo son, pero injustamente, porque sigue habiendo criminales libres. La inseguridad no solo es la falta de seguridad, como lo describe el diccionario, sino que es el temor que se siente por algo, e implica la existencia de un peligro. En este caso se podría referir a la posibilidad de sufrir un delito en la calle. Esta inseguridad se conoce como inseguridad jurídica o ciudadana. La inseguridad ha ido escalando a niveles que, al día de hoy, son realmente alarmantes, afectando las actividades diarias de las personas en su vida, su patrimonio, su libertad y su salud. Ahora inundan las portadas de los noticieros y periódicos con noticias sobre asesinatos, raptos y decapitaciones. A pesar de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, las cifras son alarmantes. El aumento en la violencia está fuertemente relacionado con la ascendente actividad criminal en el país y la corrupción en la política. La falta de una estrategia de combate hacia este problema propició la corrupción y creó un ambiente completamente inseguro. Desintegración familiar, pérdida de valores y vandalismo. Los problemas familiares provocan la separación de la misma y obligan a sus integrantes a delinquir. Alcoholismo y drogadicción. Al estar sometido a estos vicios, hay muchos casos de violencia en casa, colegio, vía pública, etc., ya que uno no se puede controlar al estar bajo los efectos de las mismas y recurren al crimen para tener acceso a las drogas. ¿Por qué hay tanta inseguridad en el país? La mayoría de las veces cuando uno se entera de que se cometió un acto de violencia cerca de donde estuvo la persona, no hacen nada, solo dicen que pasó en vez de reportarlo y buscar una solución para evitar estos problemas. Si la sociedad se pone al tanto e impone sus derechos y todos colaboramos juntos, podremos lograr la seguridad de nuestro país. Nuestra realidad es distinta a la que vive hoy en día Islandia, el país más seguro del mundo, ya que tiene buenos resultados en muchas medidas de bienestar general, en comparación con la mayoría de los demás países incluidos en el índice para una vida mejor. Islandia tiene un alto desempeño en empleo y remuneración, se sitúa por arriba del promedio en el sentido de comodidad, satisfacción, estado de salud, calidad medioambiental, seguridad personal y educación, pero por debajo del promedio en vivienda y balance vida-trabajo. En términos de empleo, alrededor del 82% de las personas de 15 a 64 años de edad en Islandia tienen un empleo remunerado, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 66% y la tasa más alta en la organización. Cerca del 84% de los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 80% de las mujeres. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo. En Islandia, el 73% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. En el campo de la salud, la esperanza de vida al nacer es de 82 años. En lo que concierne al ámbito público, en Islandia hay un fuerte sentido de comunidad y altos niveles de compromiso cívico. El 96% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesitan, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 88%, y una de las tasas más altas en la organización. La participación electoral, una medida de participación ciudadana en el proceso político, fue del 81% durante elecciones recientes, cifra mayor que el promedio de la OCDE del 68%. Ya basta. Solo una transformación social venida de los de abajo y los conscientes de arriba pueden poner un alto a la descomposición social que parece haberse convertido ya en el modo de vida aquí en México. Construir otra realidad, otro sentido del tiempo, otra manera de vivir, constituye la más urgente necesidad en este momento. Lograr la unidad entre teoría y práctica en el contexto de México contemporáneo. Una revolución permanente de ideas y acciones puede devenir en la destrucción de la sociedad egoísta, clasista, racista y sexista en la que vivimos, así como a la par en la construcción de una nueva. Con profundo amor por nuestro país, presentamos algunas propuestas para lograr un México más próspero, seguro
y justo para todos. 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control de confianza institucional. Algunos reportes oficiales han estimado que la mitad de los policías en el país son no recomendables. 2. Desarrollar mecanismos internos y externos de contrapeso policial. Hasta ahora, una parte importante de la tragedia y la disfuncionalidad policial que se ha visto en México se debe a la inexistencia de mecanismos reales de control y contrapesos. Para empezar, no existen protocolos formales a través de los cuales los propios policías puedan denunciar de forma segura a sus compañeros o superiores que incurren en actos ilegales. 3. Desplegar un nuevo sistema integral de desarrollo policial, apegado a las mejores prácticas de capacitación y profesionalización. En una parte importante de los 2.000 cuerpos policiales en México, los policías trabajan turnos de 24 por 24, es decir, laboran todo un día completo a cambio del compromiso de sus directores o secretarios de darles la oportunidad de descansar el día siguiente. 4. Generar mecanismos de evaluación sistemática del desempeño e impacto del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad. En los últimos 10 años, el crecimiento del gasto público en materia de seguridad ha sido prácticamente exponencial. 5. Fortalecer los mecanismos de generación y explotación de inteligencia policial. Teóricamente, todos los policías en México tienen la obligación de participar reportando lo que observan en el campo a través del llenado de informes policiales homologados. 6. Garantizar las capacidades de aprendizaje institucional en las fallas ministeriales. Desde 2012, 10 de los máximos líderes del crimen organizado han sido detenidos o abatidos. Sin embargo, otra decena de peligrosos dirigentes criminales ha sido liberada. 7. Generar incentivos para garantizar la implementación de la reforma de justicia penal. En 2008, los 3 poderes del Distrito Federal, los estados y la Federación se comprometieron a desplegar una reforma de justicia que debería estar totalmente implementada en 2016. La idea era mejorar el sistema y reducir el alarmante nivel de impunidad. Hoy, meses después de esa fecha, la impunidad no solo se ha logrado reducir, sino que se ha incrementado a un absurdo nivel de 93.8%. 8. Elevar las capacidades institucionales en materia forense y pericial. Se estima que, como producto del incremento en la incidencia delictiva, desde 2006 a la fecha han fallecido y o desaparecido más de 130,000 personas de manera violenta en México. 9. Implementar un observatorio ciudadano para el monitoreo de un segundo acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad. La violencia indudablemente está más presente en nuestras vidas en la actualidad que en años anteriores. Esto no quiere decir que se permita esta aparición de tan imperdonable injusticia. Hay que tener en cuenta la importancia sobre el conocimiento de la violencia, para que así se pueda aprender cómo actuar adecuadamente ante ella y no permitirla. La lucha contra la violencia no es una lucha fácil. Es por eso que es necesario que se inculquen fuertemente los valores que acabarán con ella. Esto quiere decir que el gobierno mexicano debe invertir más tiempo y dinero en la educación de un México libre de violencia, que permita saber a las futuras generaciones la gravedad del asunto en cuanto a la violencia y las ventajas de un país seguro.